En este último segmento de modelos en el dominio de Laplace, veremos modelos en términos de diagramas de bloques. Los diagramas de bloques permiten describir gráficamente y visualizar las relaciones entre los principales componentes de un sistema. Los bloques representan funciones de transferencia que relacionan la señal de salida de un proceso con la señal de entrada. De esta manera podemos escribir, como se ve acá, la salida en relación a la entrada. Algebraicamente eso lo expresaríamos como I igual a F por X. Los diagramas de bloques los estuvimos usando sin haber disparado específicamente que estábamos usando diagramas de bloques en los capítulos anteriores. Si tenemos dos bloques o dos procesos que están en cascada o en serie, el resultado del primer proceso, en este caso X2, sería igual a F1 por X1. Pero por otro lado, el resultado del segundo proceso, Y, es igual a F2 por X2. En el dominio de Laplace, la convolución de las señales es la multiplicación. Pero X2 ya lo teníamos aquí escrito, por lo tanto, esto es F2 por vamos a cambiar aquí de posición la cámara. Es F2 por F1 X1. Por tanto, la función de transferencia del sistema completo sería Y igual sobre X1 igual a F2 por F1 o F1 por F2. Entonces podemos reemplazar este sistema en cascada por un sistema equivalente que tenga una función de transferencia F, donde F esté dada por esta multiplicación. Podemos ver casos más complejos y otras herramientas similares que son los llamados grafos de flujo de señales o signal flow diagrams o graphs, en los cuales los nodos representan señales. Los nodos aquí en la parte inferior, voy a cambiar la posición de la cámara nuevamente. Los nodos representan señales. Están los nodos. Y los bordes o conectores son las ganancias de la transformación de una señal en otra señal. Por tanto, son una manera equivalente de representar un diagrama de flujo. Nosotros en el curso vamos a usar solamente diagramas de flujo, diagramas de bloque. También hay una conexión entre estos grafos de flujo de señales o signal flow graphs con grafos que en el lenguaje computacional, en la jerga matemática, los grafos son básicamente listas de vértices y nodos. Los vértices son estas ramas conectoras que unen los nodos. Son muy útiles porque dan origen a lo que se llama la programación diagramática visual. Es otra manera de programar. En vez de programar un código en términos de una secuencia de instrucciones con texto, uno puede programarlo visualmente, indicando que
la primera señal pasa por una cierta función que la transforma en otra señal, que a su vez pasa por otra función que la transforma, y esa señal es transformada nuevamente y parte del resultado es vuelto a utilizar por la función inicial, etc. Entonces, ambientes de simulación como Simulink utilizan diagramas de bloques, eh, herramientas como eh, las de National Instruments también permiten hacer esta modelación. Los mismos kits de Lego permiten modelar en términos de bloques y de secuencias de señales. Y hay estrategias o algoritmos para reducir estos diagramas a un conjunto mínimo de señales. En este caso tenemos un sistema bastante complejo, y el diagrama equivalente se muestra al lado izquierdo. Entonces aquí tenemos la señal 0. Está la señal 0. Esa señal se transforma en otra señal en el punto 1. En el punto 1, en este punto 1 ocurre la suma de la señal X8 con la señal R. Y esa señal en ese punto 1 pasa a través de la función F1. Pasa a través de la función F1. Está la función F1, pasa por aquí. Y se transforma en la señal en el punto 2, X2, después de la suma. Aquí está X2, después de la suma de X2 con X6. Entonces, esta rama de aquí, en la cual se hace la suma con X2, de X6 con X2 para dar origen a X3, es esta rama que tiene el F4. Y ese resultado se bifurca en una función F2, que es la que está acá. Aquí está F2, esta rama, y se bifurca por otra rama que es F3. F3 está acá. Ahora el resultado de F3, que es X5, se suma al resultado de este punto 3. Y esa suma ocurre en el punto 4 como resultado. Esta suma es el punto 4, que es el resultado final. Ahora este resultado final a su vez se transforma en la función F5, que está acá, F5, y este punto de acá, este nodo, sería la señal X7, y a su vez esa señal X7 pasaría por F6. Entonces aquí está F6 y se vuelve a sumar por R. Entonces estos dos diagramas son equivalentes. Veremos que la representación gráfica puede simplificarse manipulando los bloques, y esa simplificación gráfica es equivalente a manipular las expresiones algebraicas, a manipular las ecuaciones simbólicas. A veces es más fácil simplificar gráficamente los diagramas que realizar operaciones algebraicas. Sin embargo, al final, ambos enfoques dan exactamente el mismo resultado. Veremos algunas maneras también de simplificar los diagramas reemplazándolos por diagramas equivalentes. Y por eso, en primer lugar, veamos cuáles son los diagramas equivalentes. Entonces, partimos de nuestro diagrama básico en el cual tenemos una entrada X y una salida Y. Eso estaría describiendo la relación Y por F por X, Y o la F por X. Si están los sistemas en cascada o serie, tendríamos que Y es F2 por X2, F2 por X2, pero a su vez X2 es F1 por X1, así que se reemplaza X2 por F1 por X1. Si los sistemas están en paralelo, entonces esta señal X1 es igual a F1 por X1 y la señal X2 es igual a F2 por X. Aquí tenemos un error. X1 no es X1, es X. Entonces aquí tenemos la suma. El Y va a ser ¿qué cosa? El Y va a ser la suma de F1 por X más F2 por X, que se puede factorizar por X.
sacando factor común, entonces la función de transferencia equivalente en este caso es la suma de las dos funciones de transferencia. En el caso anterior era la multiplicación de las dos funciones de transferencia. Este x, si lo pasamos dividiendo al lado izquierdo, nos daría nuestra función de transferencia equivalente. Ahora consideremos estos casos un poquito más complejos. Este sistema en el cual la señal x1 entra a este proceso f y sale y se bifurca en dos direcciones distintas, x2 en estas dos ramas es la misma señal, se bifurca, es equivalente a mover el bloque y sacarlo de este punto y ponerlo aquí y ponerlo aquí. En el fondo, la señal x1, en vez de bifurcar la señal x2, que está después del bloque, lo que hacemos es bifurcar la señal x1 en dos ramas y copiar el bloque en estos dos puntos, de manera de que x1 por f me da, o nos da x2, x1 por f da aquí x2, y efectivamente x2 está copiado en las dos ramas. Entonces, este proceso es el proceso de un punto que está post bloque, lo hemos transformado a un punto antes de los bloques, tratando de ponerlo esto en términos más cortos, de un punto post bloque a un punto ante bloque. Y aquí tenemos un punto ante bloque y lo vamos a transformar en un punto post bloque. Si nosotros vemos aquí, x1 se bifurca y tenemos en una rama x2 igual a f por x1. Esto es equivalente a haber puesto el bloque aquí al inicio. Si ponemos el bloque aquí al inicio, y vamos a tener que x1 pasa a través del bloque y sale x2. Ahora x2 está bien que se vaya por una de las ramas, porque por una de las ramas tiene que salir x2, pero por la otra rama no puede salir x2, por lo tanto es necesario multiplicar x2 por 1 partido por f, de manera de cancelar, de manera de hacer x3 igual a 1 partido por f x2, pero x2 dijimos que es igual a f por x1, entonces estos f se anulan y en realidad lo que está saliendo por la otra rama es x1, como en el diagrama original. Entonces por la de arriba está saliendo x2, por la de abajo está saliendo x1, pero eso significó que el mover el punto ante bloque a punto post bloque fue necesario transformar la señal x2 en x1 nuevamente, multiplicando por la inversa de la función de transferencia. También es posible encontrar casos donde el bloque aparece después de un sumador, como en este caso de aquí. Entonces la salida x3 es f multiplicando la suma de las dos señales, x1 y x2. Vamos a volver aquí en el caso anterior. Olvidé, vamos a mover la cámara a la sección inferior. En el caso anterior, en el primer diagrama teníamos que este f fue movido después de cada una de estas ramas de manera de tener x2 y x2. Eso era lo que no se veía muy bien. Ahora, aquí estamos dejando libre el diagrama para poder ver qué es lo que pasa con el caso del sumador. Entonces, estábamos diciendo que en este proceso x3 es igual a f aplicado a las señales x1 más x2. Y esto se reparte entonces como f por x1 más f por x2. Esto entonces es equivalente a mover el sumador después de la copia de los bloques. O sea, en este caso tengo que poner el bloque aquí y poner el bloque aquí, de manera de que x1 por f me da f por x1, x2 por f me da f por x2, y la suma de estas dos cosas me da justamente x3, es la suma de estas dos cosas, al igual como lo tenemos en este caso x3, es la suma de las dos señales. También podemos tener un bloque sumador
después del bloque de función de transferencia. Entonces, en el caso del bloque sumador, después de la función de transferencia, aquí tendríamos que el resultado de x3 es la suma de f por x1, f por x1, más x2, y eso es igual a x3. Ahora, eso es equivalente a tomar este bloque y colocarlo después. Lo ponemos acá. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en este caso? Vamos a tener x1, que va a ser sumado a otra señal. Entonces, x3 va a ser igual a qué cosa? Va a ser igual acá a la suma de una señal, llamémosla por el momento x4. Y aquí tenemos que x4 más x1 es lo que aparece después del sumador de x1 más x4. Entonces x3 va a ser igual a f por x1 más f por x4. Entonces f por x1 está bien, porque f por x1 estaba aquí. Pero f por x4 tiene que ser x2. Eso significa que x4 tiene que ser igual a x2 partido por f. De manera que al reemplazar x4 en este término, simplemente quede que los f se cancelan y quede x2. Por lo tanto, el hacer que x4 sea igual a x2 partido por f significó que x2 tuvo que pasar por un bloque que tenía 1 partido en f. Bien. Ahora, aquí estoy copiando el segundo caso, en el cual tenemos f en una rama y nada en la otra y sumamos. Aquí estoy haciendo el mismo caso, pero ¿qué pasa si el f está en la rama de abajo? En la rama de abajo la situación es la misma. Tenemos que copiar. Entonces aquí tenemos f en esta rama, en la rama de abajo, en vez de tenerlo en la rama de aquí arriba. Aquí abajo, aquí arriba. Eso significaba que el f lo copiábamos después del sumador. Aquí aparece el f después del sumador. Y el x2 lo liberamos, pero tenemos que poner 1 partido por f en la otra rama. ¿Sí? Esto va a ser particularmente útil cuando tenemos sistemas de lazo cerrado, en el cual el sensor está en la rama de realimentación. Entonces podemos, usando esta transformación, hacer un sistema equivalente donde el h lo sacamos de acá. En este caso el f lo sacábamos de acá y lo colocábamos aquí arriba, como f. Entonces este salía de acá, pasa directo, este ya no está, este de aquí ya no está. Y aquí teníamos que colocar una versión 1 partido por f, multiplicando x1, lo que está acá, en este diagrama. Entonces en el caso inferior, el h lo sacamos de esta rama, lo tenemos que poner acá, y lo tenemos que poner acá, invertido, 1 partido por h. Y aquí va a estar la referencia r, que es exactamente lo que hemos puesto aquí abajo. Vamos a mover la cámara. Entonces, tenemos que el y es, en este caso, f igual a, vamos a borrar estas líneas para poder ver bien el diagrama. Vamos a borrar todo esto, un poco el gráfico. Entonces, aquí tenemos que y es f por r menos h por i. Aquí está i, aquí está h por i, aquí está r menos h por i a la salida, suponiendo que tenemos el signo negativo activo en un lazo realimentado con realimentación negativa.
Eh, entonces aquí a la salida el y va a ser igual a f por r por h i, f por r menos hi. Ahora el i aparece aquí al lado derecho de la expresión y al lado izquierdo. Entonces esto lo podemos pasar hacia el lado izquierdo, tendríamos i más fhi, y si factorizamos entonces y despejamos el i nos queda i igual a f partido por 1 más fh factor de r. Ahora si nosotros vamos a este diagrama, en este diagrama, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que en este punto de acá, aquí tenemos r partido por h, aquí tenemos r partido por h, menos i, y esto está siendo multiplicado por h. Entonces tenemos r partido por h, que es h a la menos 1 por r, menos i. Ahí está el menos i, este término de acá. Y esto está siendo multiplicado por fh, son dos funciones que están en cascada. Si hacemos la primera, multiplicamos por h, aquí en este punto vamos a tener r menos h por i, y aquí en este punto vamos a tener f r menos f h i igual a i. Por lo tanto aquí tendríamos que despejar i y tendríamos que f r es igual a i más f h i. Esto es igual a i factor de 1 más fh, y por lo tanto si despejamos i en términos de r va a quedar exactamente la misma expresión que la que habíamos obtenido para el sistema en este diagrama. Entonces podemos ver que efectivamente los dos diagramas realizan el mismo sistema, están representando el mismo sistema, están construidos de manera distinta, pero la relación de la salida con respecto a la entrada es exactamente la misma en las dos realizaciones, en las dos implementaciones. Veamos un ejemplo de simplificación de un sistema más complejo, que era el sistema que habíamos planteado en el ejemplo inicial. Una posible solución es buscar equivalencias como las equivalencias gráficas anteriores, de manera de reducir el diagrama. Entonces, otra posibilidad es plantear las ecuaciones. Hagámoslo planteando las ecuaciones para verificar que es efectivamente exactamente lo mismo manipular algebraicamente las ecuaciones o manipular gráficamente el diagrama. Entonces, vamos a partir con la primera ecuación, x1. x1 está en este punto, x1. Y x1 es igual a la referencia r menos x8. Nuevamente estoy asumiendo la realimentación negativa, el signo menos. Si fuese el signo más en este sumador, bueno, aquí tendríamos el signo más en la ecuación. Entonces, bueno, ¿cuánto vale x8? x8 es f6 por x7. Podemos plantear 6 por x7. La pregunta ahora es, bueno, ¿cuánto vale x7? x7 es f5 por y, porque y está acá, está conectada en este punto, a este mismo nodo. Por lo tanto, x7 es f5 por y. Y bueno, ¿cuánto vale y? Y vale x4 más x5. Aquí lo que olvidé mencionar inicialmente es que es muy importante etiquetar todas las señales de manera ordenada, de alguna manera ordenada. No hay una manera única, y poniendo señales con un cierto orden. x4, ¿cuánto vale la señal x4? x4 vale f2 por x3. Y x5 va a valer f3 por x3. 3 por x3. Y x6 está aquí, es f4 por x4. ¿Cuánto vale x3? x3 es el resultado de la suma de x6 más x2. ¿Y cuánto vale x2? x2 es f1 por x1.
¿Y cuánto vale x1? Bueno, x1 ya lo escribimos acá. Entonces, esas son todas las ecuaciones que necesitamos en este caso. Podemos entonces ir reagrupando las expresiones. Aquí he copiado toda la lista de expresiones que teníamos del diagrama anterior y vamos aquí trabajándolas por partes. Entonces, si tomamos la ecuación voy a borrar este diagrama anterior. Si no deja borrar, vamos a sacar el borrador. Entonces, la ecuación 3 en 2, reemplazando 3 en 2, nos permite poner el x7 aquí y establecer que x8 es f6 por f5y. Ahora la ecuación 10 que acabamos de obtener, el valor de x8 la podemos reemplazar. Tenemos x8 lo podemos reemplazar aquí en x1 y esto nos va a dar que x1 es r menos f6 f5y. Esa ecuación la llevamos a la ecuación 11. Guardemos la ecuación 11 por un momento y veamos las ecuaciones 9 y 7. La ecuación 9 contiene x2 y la ecuación 7 contiene x6. Entonces, si nosotros reemplazamos 9 en 8, la ecuación 8, x2 está acá, vamos a tener x3 es f1 por x1, x3 es x2, pero x2 será f1 por x1, y x6 está en la ecuación 7, es f4x4, f4x4. Damos la ecuación 12 por un momento y tomemos la ecuación 5. La ecuación 5 nos da x5 es f3 por x3, pero x3 la habíamos calculado recién, es la ecuación 8, pero la ecuación 8 se transforma en esta ecuación 12, por lo tanto x5 va a permitir establecer la ecuación 5, que es x4 f2 por x3, reemplazada en la ecuación 12, nos va a dar que x3 es f1 por x1 más f4 f2 x3. Ahora, de esta ecuación podemos despejar x3 en función de x1. Entonces tenemos x3 en función de x1. Y entonces, si tomamos la ecuación 11 que tenía aquí x1, entonces vamos a tener que escribir, ahora utilizando la ecuación 11, en la ecuación 13, la ecuación 11 en 13 nos dice x3 es igual a f1 por x1, f1 por x1, pero x1 es r menos f6 f5y, entonces r menos f6 f5y, y reemplazada en 13 con x3, que lo voy a tener que mover hacia el lado derecho, y despejando me aparece 1 menos f2 f4, f2 f4. Por lo tanto tengo una expresión para x3 en función de r e y. Esta es la ecuación 15. Ahora, la ecuación 5 y 6 en 4, ecuación 5 y 6 en 4 es la suma de x4 y x5. x4 y x5 es
f2 de x3 y f3 de x3. Entonces, y voy a poder escribirlo como f2 más f3 x3. Pero x3 ya lo tengo de aquí, de esta ecuación, en términos de y. Por lo tanto, la ecuación 15 en la ecuación 16 me va a dar una, o sea, si reemplazamos x3 es la ecuación 15, x3, lo metemos aquí, en realidad tenemos que meter toda esta expresión aquí. Entonces vamos a tener que y es f2 más f3 por todo este término por y. O sea, y está aquí en la ecuación y y está aquí. El resto no depende de y. Este y habría que pasarlo para el lado izquierdo y después despejar. Al hacer eso, tenemos y de la ecuación 17 y nos queda esta expresión que, si la simplificamos, transforma en la función de transferencia con respecto a R. Aquí falta escribir el término R. Entonces, esta es la función de transferencia. Aquí podemos ver, tenemos f2 más f3 por f1, y esto está dividido por 1 menos f2, f4 más f2, f3, f5, f6. Veamos ahora realizando el proceso de simplificación gráfica. En este proceso podemos notar que el punto 2, aquí en el punto 2, primero, perdón, regresemos por un minuto, podemos mover el bloque F2, este bloque F2, en la simplificación gráfica, generalmente lo primero o lo más conveniente es mover los bloques después de las bifurcaciones. Entonces, al mover el bloque después de la bifurcación, este bloque lo estaríamos poniendo aquí en este punto, en esta rama, y lo estaríamos poniendo aquí en esta rama. Entonces aquí aparecería F2 y aquí aparecería F2, y F2 lo eliminamos, lo suprimimos. Al hacer eso, entonces este nodo y este nodo de acá son el mismo. Vamos a verlo en el siguiente gráfico. Entonces, el bloque F2 que estaba originalmente en este punto, tengo el cursor, lo pasé después del nodo copiándolo por ambas ramas. Están ahora en ambas ramas. Y este punto y este punto son el mismo. De hecho, esto lo podría correr y colocar acá, porque es la misma rama. Entonces, aquí esto podríamos de una manera pintarlo de otro color para ocultarlo. Vamos a romper aquí esta conexión que está hecha por el otro lado. No se ve muy bien el color blanco, no se ve el cursor en este caso. Vamos a volver al lápiz de color rojo. Entonces aquí tenemos dos sistemas que están en paralelo, son muy fáciles de reducir. Podemos reducir estos dos como la suma de F2 más F3, que están en paralelo. Estos dos los podemos juntar porque están en serie, son F2 por F4. Estos dos también los podemos juntar porque están en serie, son F5 por F6. Aquí tenemos un lazo que es básicamente una función, es como una función de transferencia de lazo cerrado. Entonces, separando el sistema realimentado y el sistema en paralelo, quedan tres sistemas que están en serie en la rama directa. O sea, tenemos el primer sistema, después aquí tenemos un segundo sistema, y tenemos el tercer sistema, que son los sistemas en paralelo.
El más complejo de reducir es este sistema realimentado. Y si reordenamos el sistema realimentado, entonces agrupando las dos funciones que estaban en cascada en serie, tendríamos esta expresión. Aquí está el sistema realimentado. Este sistema realimentado es equivalente a un sistema que tiene un bloque de ganancia 1. Aquí teníamos la rama directa. Es equivalente a un bloque que tiene un sistema de ganancia 1. Y nosotros vimos que la función de transferencia para un sistema que tiene realimentación negativa, con una función, pongamos aquí h, y aquí una función f, esta es la salida y, aquí está r. Y va a ser igual a f partido por 1 más fh por r. En este caso, tenemos que f, la rama directa, está la rama, el f2, f4 están en la rama que regresa a la suma, que regresa aquí a la suma. Y aquí en este caso tenemos un signo más, entonces esto tiene que cambiar a ser un signo menos, no un signo más, y el f es un 1, aquí el f en este sistema, este f es un 1, 1 de x es un 1. Por lo tanto, y el h es f2, f4. Por lo tanto, todo este sistema es equivalente a un sistema con una función de transferencia 1 partido por 1 menos f2, f4. Que está en paralelo, perdón, que está en serie con un sistema f2, f3. Por lo tanto, lo vamos a poner aquí multiplicando el sistema f2, f3. Y está en serie con el sistema f1. Y ahora este término, entonces todo el sistema se reduce a un sistema que tiene una función f que la cámara estaba ocultando. Vamos a transición. Entonces habíamos dicho aquí en la parte superior que teníamos la función de transferencia para un sistema realimentado, f en la rama directa, h en la rama del sensor o de realimentación, y este sistema tiene una función que es de la forma f dividido por 1 más fh. Aquí hay un signo menos en la realimentación negativa y eso nos da una función de transferencia con signo más acá. Y dijimos que en este caso el h es f2, f4, por lo tanto reemplazamos h por f2, f4 y que el f en este caso es el número 1 y el signo más es un signo menos en este caso porque aquí hay una suma con signo más, no una realimentación negativa. Entonces, eso transformó todo este bloque en un sistema equivalente, que es este sistema de acá, que lo podemos llamar el sistema f asterisco. Entonces, aquí está el sistema f asterisco, donde sale y, y tenemos una realimentación f5, f6, y esa realimentación se suma aquí a más, podemos asumir que tenemos una realimentación negativa en el sistema con entrada R y salida Y. Aquí nuevamente podemos aplicar la fórmula original, eh, la fórmula para el sistema realimentado f partido por 1 más fh. Voy a mover de lugar la cámara. Posición. Entonces, tendríamos que esta salida y va a ser igual, en términos de la entrada R, va a ser igual a qué cosa, va a ser igual a
f asterisco dividido por 1 más f asterisco f5 f6. Si reemplazamos toda esta expresión, vamos a llegar a una función de transferencia que es exactamente equivalente a la que ya habíamos obtenido, en la cual teníamos f2 más f3 por f1, entonces vamos a llegar aquí que este f es f2 más f3 por f1, y al reemplazar en el denominador vamos a tener f1 más por f2 más f3 por f5 f6, y el término que aparece aquí en el denominador del denominador, que es 1 menos f2 f4, lo podemos multiplicar tanto en el numerador como en el denominador para reordenar los términos, y vamos a llegar exactamente a la misma expresión que teníamos anteriormente. Entonces, como vemos, podemos plantear ecuaciones o hacerlo gráficamente. En ambos casos se necesita cuidado, se necesita orden y se necesita practicar. No es difícil, pero hay que practicar para no equivocarse al hacer estas reducciones de los diagramas a un diagrama de una función de transferencia equivalente para sistemas que son más complejos. Existe bastante información sobre los diagramas y grafos relacionados. Aquí hay algunas referencias, están en los apuntes, pueden verlas si están interesados en esta temática. En la guía de ejercicio del curso hay varios diagramas para reducir. Existen otras reglas que no vamos a ver en este curso para reducir diagramas de bloques, pero están en los textos de la bibliografía. Una de ellas es la regla de Mason, que de hecho define un algoritmo para reducir los diagramas, y es un algoritmo que es implementado en distintos softwares de simulación para simplificar las expresiones. Con esto entonces terminamos el capítulo de modelos y sistemas dinámicos en el dominio de Laplace.